Amén. Hermanos, la lección de hoy es la segunda parte de la lección anterior. La lección anterior fue la lección 10, ¿sí? Y ¿de qué trataba la lección anterior? Hablaba sobre lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Y hoy estamos viendo lo que Dios nos prohíbe, ¿qué? Lo que Dios nos prohíbe, ¿qué? Hacer, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos prohíbe Dios hacer? Página 3, igual también está ahí. Tomar el nombre, ¿qué? De Dios en vano. Entonces, para nosotros, ese es un principio. ¿Cuándo uno toma el nombre de Dios en vano? Cuando juramos, cuando blasfemamos, cuando usamos el nombre de Dios livianamente. Por ejemplo, hermanos, la pregunta aquí es, ¿está prohibido los juramentos como cristianos? ¿Qué dice? Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las autoridades, con los cristianos que tienen que algún día hacer un juramento? ¿Se han dado cuenta que los juramentos... Ya. Pero, por ejemplo, hermanos, si alguna vez ustedes van a ir como testigos, o cuando, ¿qué te van a pedir? Que tú digas toda la verdad, ¿no es cierto? Sí. ¿Juras que estás diciendo la verdad? Claro. Entonces, el juramento que está prohibido, ¿cuál es? El juramento que es innecesario. Por ejemplo, algunos dicen, no, juro por mi mamá, ¿no es cierto? Que no sé cuánto, por la virgencita. Eso no es necesario. ¿No es cierto? Pero algunas veces, hermanos, como parte de nuestro protocolo, del protocolo que tienen las autoridades o las instituciones, puede que nos demanden eso. Y ahí no estás, o sea, ahí yo puedo hacerlo, sí puedes hacerlo. El que es condenado es el perjurio. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es, por ejemplo, sabiendo que yo no lo voy a cumplir, yo digo ¿qué? Claro. Por eso en Mateo usted dice, se los dijo a vuestros padres, no hagáis esto. Mas yo digo que cualquiera que perjura, ¿sí? El perjurio, la Biblia condena. El perjurio es aquel que yo sé, por ejemplo, que me están pidiendo jurar, y yo sé que no lo voy a cumplir, solamente lo hago ¿por qué? Por compromiso. Eso es que condenado por la Escritura, el perjurio. Ahora, pastor, ¿y qué pasa con el juramento que no es, por ejemplo, que no es liviano, que no es por cualquier cosa? Para decir de otra manera, el que está prohibido también en la Biblia, el juramento es aquel juramento que tú haces para hacer creer a las personas que están diciendo la verdad. ¿Sí? Es lo más común, es el perjurio, es lo más común que sucede, hermanos. ¿Cuándo? En los negocios, en la vida diaria, ¿no es cierto? La persona sabe que no lo va a cumplir y así ¿qué hace? Perjura. Claro, sí, es muy común hacer eso. Entonces, eso está prohibido. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con el que algún día, por ejemplo, supongamos que algunos de ustedes son parte de una, no sé si en las APAFAS hacen, creo que en la municipalidad, bueno, te nombran como alguna autoridad y tú puedes hacerlo, sí, tú vas a decir la verdad. ¿No es cierto? Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál está prohibido también? Tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuándo uno toma el nombre de Dios en vano? A veces para hacer bromas sobre Dios, ¿no es cierto? O sobre Jesús. No está bien. Entonces, el tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí se entiende en el Éxodo 27? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí se entiende? ¿Cuándo uno toma el nombre de Dios en vano? Yo sé que, o sea, a veces también hay algunas cosas que no son pensadas, ¿verdad? Que es parte a veces del vocabulario de algunas personas. Pero, o se tropiezan, ¿no? O sea, está en su lenguaje, ¿no? Entonces, o se tropiezan, o de repente, o se resbalan, ¿sí? O
o un susto, ¿verdad? ¿Qué dicen, no? Entonces, hermanos, claro, si es parte de una oración, ¿no es cierto?, que sale del corazón, está bien. Pero si es parte de una costumbre que por cualquier cosa, ¿no? Ya es otro asunto. Por ejemplo, yo sufro una caída. Digo, uy, Dios santo. Claro, es parte de una expresión, para algunos puede ser parte de una expresión de oración, ¿no? Ahí no hay problema. Ya. ¿Qué más, hermanos, está prohibido? A ver, profanar el día del Señor. O sea, la iglesia sí lo toma esto como un mandamiento. Profanar el día del Señor. ¿Cuándo es para nosotros el día del Señor? El domingo, ¿no es cierto? El día del Señor. ¿Y qué no puedo hacer el día del Señor? ¿O qué no debo hacer? Actividades seculares, claro. O sea, yo tengo que hacer todo lo posible. Pero ¿qué pasa cuando ya a veces ya no depende de mí? Por ejemplo, supongamos que acá mi hermano es militar, es policía. El domingo probablemente no siempre le van a dar descanso. Tiene que trabajar. O es médico, o es enfermera. Porque los enfermos no es que dejan de enfermarse el domingo, se enferman también. ¿Puede ser que yo realizo actividades seculares? Sí, cuando son necesarias. Por ejemplo, el médico no puede decir, ¿sabes qué? El domingo yo no opero una emergencia, tiene que hacerlo, ¿sí? El día domingo es una actividad necesaria, por ejemplo, el cocinar es una actividad necesaria. Uno puede decir, no, el domingo no cocinamos. Cocinamos el sábado para el domingo. No se puede. Es una actividad necesaria. Se trata, por ejemplo, hermanos, de una convocatoria familiar por alguien que está con enfermedad de emergencia. Claro, ¿no? Otra cosa. Por esas actividades seculares. Y la pregunta es, ¿y el fútbol? ¿Puedo hacer deporte el domingo? Claro. El fútbol no es, a menos ahora, ¿y qué pasa con aquel que es futbolista profesional? Entonces, pero por ejemplo, si yo el domingo digo, hoy vamos a hacer deporte, no, porque estamos libres, esa es una actividad innecesaria. ¿Y qué pasa si se vuela el techo? Así sea, porque es día de reposo, sí. Por eso que yo les he dicho, o sea, cualquier día, a mí me han invitado a veces a jugar, ¿no? Yo les he dicho, no, cualquier día puedo yo ir a jugar si tengo disposición, ¿no? Pero el día domingo, no. No, yo he jugado, hermano, hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde que algún día escuché sobre a una persona hablar sobre las actividades iniciales del domingo, decidí no hacerlo. Desde ahí, no hago. Ahora, entonces, esas actividades innecesarias. ¿Y qué pasa si el techo de tu casa se vuela el domingo? Claro. Claro. ¿Y esa sería una actividad necesaria o innecesaria? Claro, esa es una actividad necesaria. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, porque claro, porque a alguien le pueden ver, oye, el hermano está el domingo está que cambia el techo de casa, sí, pero es una actividad necesaria. Ese día vino el veterano, no puede esperar otro día, ¿sabes qué? No se puede, ¿sí? Las actividades necesarias, ¿sí? ¿Entendemos? Sí, actividades necesarias, claro. Ahora, ¿y qué pasa el hermano que hace negocio los domingos? Pero en Chepén había el caso en Chepén, ¿saben? No solamente Chepén, hay varias partes del país que el domingo es el día más vendido. Claro. Y un hermano dice, pastor, yo trabajo el domingo, hago por todo lo que en la semana no voy a poder vender. Y si yo no trabajo el domingo, dice pastores, he perdido. ¿Cómo hacemos ahí? Que cambie de actividad. Claro. Ya. La pregunta está obligado a vender en... Hermano, llegó su tiempo. Todo de nada. Claro, ahí, hermanos, es donde la conciencia cristiana va a jugar un papel importante, ¿cierto? Por ejemplo, y hay principios generales. Yo tengo que hacer, por ejemplo, si yo soy cristiano y el domingo me toca laborar y siempre me están poniendo a laborar, yo tengo que pedir la dirección del Señor y decirle, Señor, dame otro tipo de trabajo o alguna otra empresa en la que, Señor, yo quiero descansar el día domingo, quiero rendir. Sí, ¿no es cierto? ¿Me entendemos? ¿Sí? Podemos manejar eso hasta donde sea posible, ¿no?
Ahora, el asunto, por ejemplo, en Chiclayo, una hermana también me dice, pastor, el domingo es justo donde yo más vendo. Entonces ella dice que decidió, hermanos, vender el sábado, hasta el sábado nada más. Todos los fines de comenzó a avisarles a sus clientes que el sábado no va a vender ya. Perdón, el domingo no va a vender. Y dice que el sábado se convirtió en el día que más vendía ella, porque los clientes decían, ya como mañana no vas a venir tú, no, entonces ya. Y yo lo he visto por buen tiempo que se ha sostenido. Pero en la pandemia, su esposo, y esta cosa, miren qué pasó, porque su esposo dejó de laborar, se separó de su esposo. Y yo sé que ya estaba vendiendo otra vez los domingos. Pero por buen tiempo dejó de, y su testimonio era interesante. Entonces, ahora, ¿qué hacemos ahí? Puede ser que para ese hermano trabajar ese día sea necesario, ¿o no? Porque si él dice, no tengo otra opción, ¿no? En este caso el hermano tenía una hernia todavía encima, ¿no? O sea, laborar en otro tipo era más complicado, ¿no? Era más complicado. Claro, él hacía todo lo posible para el domingo estar en el culto de la noche, ¿no? Ahora, una vez recuerdo que justamente la sesión de la iglesia fue, como hacemos, fue el domingo en la mañana. Y ellos hicieron todo el esfuerzo para estar presentes ese día. Pero bueno, miren, ¿se dan cuenta? Entonces, también ahí pasa, ¿por qué? Por situaciones, hermanos, donde, por ejemplo, si el hermano dice, pastor, yo no puedo, o sea, y el domingo es mi único día que yo puedo laborar en ese sentido. Porque hay varias provincias, Chepelo es así, y hay algunos distritos también que es así. Hay algunos docentes universitarios. Ajá, también, por ejemplo. Puro fin de semana. Sábado y domingo. Sí, justamente el hermano Benjamín tenía ese problema. Porque él, por ejemplo, dice, pastor, yo hasta los domingos trabajo. Cuando ya pasó esta circunstancia que estaba en familiar, ¿no es cierto? Entonces él le hizo un compromiso al Señor de separar el día domingo para venir al templo. Pero claro, para él, trabajar el día domingo era un ingreso más. Porque su ingreso principal, ¿cuál era? ¿Cuál es? Creo que él es su director del colegio, creo, ¿no? Como docente, ya, o sea, de lunes a viernes él ya lo tenía resuelto las cosas, ¿no? Pero para tener un ingresito más, y de hecho para eso había estudiado también, ¿no? Entonces él estaba trabajando el fin de semana, ya tenía vida. Ahora, además, hermanos, sabemos que, ¿por qué hay que reposar un día? Pastor, antes que siga, usted estaba hablando sobre los domingos, no hay que vender, queridos en ese caso, pero ¿qué tenemos? Que hay hermanos que lo hacen, venden, y justamente venden dentro del templo de la iglesia. Ya. O sea, Es. Estaría respetando lo que es la palabra de Dios bíblicamente, como iglesia Claro. de Nazareno. La pregunta es, también, hermanos, a ver. ¿Y cómo influiría a nosotros? Ya. Un ejemplo, perdón que le ponga como ejemplo a usted. Usted vende los domingos, mi hermano, ya. Yo voy y le compro. Ya. Claro. Usted dice, a mí me están comprando, tengo que seguir vendiendo. Claro. Pero acaba, por ejemplo, yo les digo lo siguiente. ¿Qué pasa si los hermanos trabajan, por ejemplo, de lunes a sábado? Y tenemos la necesidad de poner un techo en la iglesia. Y los hermanos dicen, pastor, yo solamente dispongo de mi tiempo el domingo. Y si los hermanos vienen a trabajar el domingo, ¿están pecando? Claro, porque en muchos lugares hay hermanos que, por ejemplo, salen de su trabajo las noches. Hay algunos lugares que no contratan, ellos mismos lo hacen, las noches laboran y también los domingos. Ahora, les pongo otro caso. Sabemos que el caso de una hermana, su techo se lo llevó el viento, está inservible, y todos se laboran de lunes a sábado, y el domingo nada más tienen disponible. ¿Qué es más importante? ¿Que yo descanse? ¿O que yo le participe ayudándole a poner el techo de la casa del hermano, que es también, porque no lo puedes hacer entre semana porque ya tus días están, ¿no es cierto? O sea, laboras para alguien. Entonces, ¿se dan cuenta? Claro, porque ahí tú estás, exacto. Por eso les digo, ahí es importante, hermanos, el principio que debe presidir, que debe dirigir nuestra vida,
hermanos, el principio es que el día del reposo no es más importante que el ser humano. Recuerden que el día de reposo fue hecho ¿para quién? Por causa de, el hombre no es por causa del día de reposo, sino el día de reposo fue hecho por causa de ¿qué? Del hombre. Entonces, en el tiempo, recuerdan de Jesús, cuando Jesús comenzó a sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo, se molestaron, ¿no? Y Jesús dijo, no. Cuando Jesús sanó, por ejemplo, a una persona el día de reposo, la gente se molestó, ¿verdad? Y él dijo, no, hacer el bien el día de reposo no está prohibido, más bien uno debe hacerlo. Entonces, si tú el día domingo lo ayudas a una persona, no porque estás ganando, ¿no? Sino la ayudas porque quieres que servirlo a esa persona el día domingo, no has pecado. Porque no es constante tampoco. Ah, claro, claro. Entonces ahí iba, hay que ver, si la hermana monta su negocio el día domingo para beneficio personal, es otra cosa. Pero si es para beneficio de una causa que es justa, ¿no es cierto? Estaría bien. Por eso ahí, recuerde siempre las motivaciones que va a ser importante. Si yo el día domingo no vengo al templo porque yo fui a ayudar a una persona que estaba pasando una necesidad o una, ¿no es cierto? Yo puedo hacerlo. Sí. No, porque los hermanos que venden algunas... Ah, claro. Sí, pero los hermanos antes de hacer eso conversan con los liderazgos y nos dicen que lo que van a hacer tiene ese propósito. Sí, sí. Claro. Ahora, pero hermanos, miren, otra cosa. Yo fui, y esto en las iglesias en los Estados Unidos es normal. Yo fui, por ejemplo, a la Selva, hermanos, en Tarapoto me invitaron a una iglesia y la iglesia tenía su culto y al costado tenía su cafetín y su menú. Todos los hermanos que por alguna razón, no sé si era parte de pero yo he visto varios hermanos tomando desayuno y mucho más hermanos salían a almorzar después del culto ahí. Y bueno, se supone que tiene que haber personas cocinando, vendiendo, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo hacemos? Y en los Estados Unidos es muy común que las iglesias cristianas, ¿no es cierto? El día domingo van la gente al culto, pero los hermanos ya no cocinan el domingo. Entonces, como no cocinan, ¿qué compran? A la iglesia, ¿no es cierto? Hay como un cafetín, como un menú para la iglesia. Que me imagino que debe ser para una causa, pero igual, o sea, ahí ellos lo ven, claro. Estas personas que vienen al templo, ¿cómo ayudamos a que, no es nuestra cultura nosotros preferimos comer en casa porque además nos puede salir más económico, ¿verdad? Pero para ellos, o sea, cocinar después del culto ya no es una opción. Ellos van a comprar siempre después del culto en otro lugar. Entonces vieron oportuno que pueden comer, sí, y tienen su café. Yo en Tarapoto he visto eso, no en una iglesia de Nazareno, pero una iglesia bautista, por ejemplo. Entonces, esas cosas uno dice, pero los hermanos se supone que no van a estar en el culto por estar cocinando, no habrán personas, no creo que sean personas sin comer que contraten. ¿Cómo lo manejan ahí, no? O habrán turnos, no pregunté también, no, pero vi ese caso. Claro. Claro, yo he visto en iglesias incluso que después del culto hacen eso cuando están haciendo una colecta para una construcción, una compra de algo, ¿no? Han hecho eso. Dice que ella los domingos en la mañanita vende su pancito y dice, si no había ningún problema, domingo, vende su pancito y ya se viene al templo. ¿Qué le decimos a la hermana? Está bien, son preguntas que se Yo le hago que los domingos venden la panadería no tiene, pero no, siempre, no tiene la panadería los domingos, ¿no? Claro, es ahí donde algunos hermanos, por ejemplo, han ido resolviendo las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo mi hermano que tiene su bodega. La escuela dominical comienza a las 9:30. Él hasta las 9 atiende.
De ahí de las 9 va al culto. Y la gente lo esperan porque saben que él no sale el culto termina como más o menos como 12:30, él está llegando ya, otra vez abre su bodega y está vendiendo. No dice, oye hermano, y tú no estás trabajando el día de reposo, pues dice, son gente que viene de otras partes, son de los pueblitos más altos, vienen y compran ahí, y justamente lo esperan a él para que les atienda después, ¿no? Hay otras bodegas, pero obviamente les da precios mejores, bueno, les daba porque ahora ya está en otra parte del país, ¿no? Entonces, esas cosas, y la hermana tiene esa situación también, ¿no? Entonces, miren, sí, hay asuntos, hermanos, hay asuntos que también uno va resolviéndolo según su conciencia, pero el principio está ahí. ¿Qué es de todo el día? Claro, sí, a eso voy, por eso le estoy diciendo, ¿no? Para mi hermano su bodega no es de la que depende, él tiene otras actividades, ¿no? Pero su bodega es común para su esposa como ingreso, él se dedica generalmente a la agricultura. Entonces, mire, sí, ahí hermana, hay que entender que usted, como dice, no está cruzando con actividades de todo el día del Señor, ¿no? Pero ya llegan momentos también que el Señor va tratando con uno y dice, esto debo hacerlo o no debo hacerlo, independiente de cómo a veces me digan, la situación es que no se convierte en una cuestión legal, ¿verdad? Sí, sino en un principio. Sí. Entonces sí resolvimos algunas cosas. O sea, hay algunas situaciones que probablemente sean necesarias. Hay bienes que son necesarios, porque imagínense si alguien dice, el domingo, a ver, que todos fueran evangélicos acá en Tumán, el domingo no se vende pan. Que se compre el sábado. Sí, entonces hay situaciones, sí. En ese sentido, hermanos, los adventistas sí son los adventistas por día sábado son muy respetuosos, muy estrictos, ¿sí, no? Sí. Ellos, hermanos, incluso son capaces de perder un trabajo si te ofrecen el domingo trabajar, el sábado trabajar. Aunque ahorita salió una ley para ellos, ¿no? Pero empieza desde... Sí, ellos lucharon y sacaron una ley, hermanos. Una ley que donde trabajan, ellos les respeten, o sea, no les puedan votar o dejar de renovar porque son adventistas. Siempre y cuando ellos los repongan esas horas, por ejemplo, puede ser trabajando un día más en los días anteriores, ¿no? O incluso permitirles trabajar el domingo, pero muchas empresas no laboran el domingo. Bueno, salvo las que son comerciales, ¿no? Sí, eso es. Entonces, miren, hermanos, ¿qué más? Hábitos inmoralidad sexual. Ahí creo que lo tenemos claro. Fornicación, adulterio, inmoralidad, homosexualidad y perversiones. Sabemos que la fornicación para nosotros tiene dos direcciones, ¿no? La fornicación, sabemos aquel que está solo y vive en convivencia sexual con su pareja. Está prohibido. Pero la pregunta es, ¿y qué de aquel que el Señor lo encontró así, juntos? No estoy diciendo que, a ver, ustedes saben que en varias partes de nuestro país, bueno, y en el mundo entero, la gente se une para hacer una familia sin necesidad de estar casados, ¿verdad? Y el Señor les encontró así. ¿Cuál es la salida para estas personas? Claro, yo he conocido pastores que les han pedido que se separen, pero yo no pienso que sería lo correcto. Lo que hay que luchar más bien, ¿para qué? Para que formalicen, ¿no es cierto?, su matrimonio. Claro, porque si ya están unidos, es porque han decidido vivir juntos, ¿no? Es más, hermanos, ustedes saben que en el pueblo hebreo no había la formalidad del matrimonio como hay en estos tiempos. Solamente era un contrato entre quién? Con el padre de la chica. Con el padre de la chica. ¿Sí? Por ejemplo,
Se iba el papá del chico con de la chica, hablaban con el señor, había un documento de por medio y ya estaba el matrimonio. Y pagaba la dote y ya estaba. Se venía a la fiesta, no, nada más. No es que me voy a la autoridad a casarme, no, no, nada, nada. Es casi como la gente de nuestro tiempo hace, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros eso no lo consideramos como un matrimonio? Porque para nosotros, en nuestro país, claro, hay una legislación civil que determina si tú estás casado o no. Y nosotros somos respetuosos ¿de qué? De las leyes de nuestro país. Sobre fornicación, adulterio, sabemos homosexualidad, lo sabemos que la iglesia nos oponemos a la homosexualidad. Y perversiones, ¿qué entienden ahí por perversiones? ¿Qué entienden ahí por perversiones? Estamos en el número 3. Prácticas sexuales que son Claro, veamos el bestialismo, ¿no es cierto? El bestialismo que está prohibido, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras perversiones podemos hacer mención? Porque la homosexualidad está aparte. En la homosexualidad puede entrar también perversiones como el lesbianismo, ¿no es cierto? Está prohibido. ¿Qué más? También es una perversión sexual el hecho de que, de hecho, no lo dice puntualmente, pero es así. La convivencia sexual con menores, ¿cierto? Es una perversión también. ¿Sí? Y también con familiares, ¿no es cierto? Hermanos con hermanos, ¿sí? Tíos con sobrinas, o lo que la Biblia los condena, pues, ¿verdad? Sí, perversiones. 5 grados. Tercer grado. No, cuarto grado, ¿no? Cuarto, no tercero, cuarto grado. Ya. A ver, ¿qué más? Hábitos nocivos para el cuerpo. ¿Qué hábitos nocivos son para el cuerpo? Malos. Por ejemplo, 1 Corintios 7:1 y Efesios 5:8. Sí, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de qué más, de las drogas. ¿Qué más otras cosas son nocivos para el cuerpo? Dicen también que los tatuajes, ¿no? El Antiguo Testamento prohibía el tatuarse. ¿Qué más? ¿Qué más son hábitos nocivos para el cuerpo? Si me detuvo Dios te ama. ¿Ah? Si me detuvo Dios me ama. Sí, ¿no? Juan 3:16 para no olvidarlo. Mejor. Porque hay cristianos que escuchan. Una cosa es que te hayas tatuado antes de ser cristiano y ya Dios te encontró todo ahí. Claro, es otra cosa. Hay algunos que son cristianos y aún así se tatúan. Claro. Pero me estoy poniendo Dios te ama. Sí, es claro. Pero más bien que se mande eso, que se ponga su polo. Pues sí, claro, es más, antes, no sé si sigue todavía, ¿no? Estaba prohibido donar sangre si tú eres tatuado, ¿no? No sé si estaba vigente, no sé si está vigente. Hasta cierto tiempo. Sí, ya. Entonces eso significa, o sea, si lo prohibían significa que algún daño hace a la sangre, ¿no? Algún impacto tiene. ¿Qué otro hábito nocivo hay? Por ejemplo, a ver, ¿qué otro hábito nocivo sería? Existe. Y si yo me trasnocho, ¿es un hábito nocivo? Que no sea por vigilante, ¿no? Es un trabajo de vigilancia. También es nocivo al cuerpo, ¿no? Claro, el no descansar es nocivo al cuerpo.
El sabiendo, por ejemplo, que hay comidas que son, o sea, hay comidas que hay que comerlos, pero con moderación, ¿verdad? Pero hay comidas que tú no puedes comerlo todos los días, ¿no es cierto? Porque te va a pasar la factura. Eso también nos igual al cuerpo. O sea, uno tiene que hacer ¿qué? A veces crea dependencia, ¿se han dado cuenta? O sea, así como, por ejemplo, la persona, el cigarro, ¿no es cierto? Le queda dependencia. Hay gente que, por ejemplo, que el tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola se ha hecho un hábito, ¿no? Yo conocí a una hermana que tenía hermanos, salió como la mujer premiada porque tomaba más Coca-Cola. Pero eso tiene. Entonces, sí, entonces, o sea, nocivo no solamente es que, nocivo no solamente es claro, los vicios, es también cualquier tipo de. Es más, hermanos, un día, miren, nosotros, les comento un día, tuvimos una reunión de pastores, de coordinadores en Pimentel, y el pastor pidió, y ya todos habíamos tenido esta cena, y eso, como seguíamos conversando, es a las 11 de la noche, el pastor pidió otra vez cafecito, y trajeron café con sándwiches, y claro, ya era muy altas horas de la noche, y era mucho ya. O sea, la persona puede comer lo necesario, ¿no? Entonces, al otro día, un pastor que nos tocó dar la reflexión nos dio dijo, no, pues, hermano. O sea, está bien, dice que, pero por ejemplo, dice, lo que anoche se hizo un exceso. No estuvo bien. Porque el cuerpo, y él nos explicó, nos dice, el cuerpo, o sea, tiene hasta ciertas horas, Dios lo ha diseñado para digerir, ¿no? Después entra en otro proceso. Cuando debe descansar, tiene que estar trabajando toda la noche. ¿Y cómo te levantas para el otro día? Y si eso lo haces muy a menudo, ¿te das cuenta? Entonces sí, o sea, por eso cuando dice ahí, por ejemplo, hábitos nocivos para el cuerpo. Entonces, lo nocivo para el cuerpo no solamente las drogas, es el alcohol, que es lo que más cuestionamos, ¿no? Pero hay otros hábitos que son también para el cuerpo. Yo particularmente, yo sé, por ejemplo, que los carbohidratos siempre me caen mal. Entonces, yo los limito, pero sí, pues, ya sé. Entonces, cada uno sabe, ¿no es cierto? Cada uno sabe. Y otra de las cosas también que lucho siempre, hermanos, es por dormir un poco más temprano. Porque, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso, hermano, yo por mucho tiempo yo he dormido muy tarde. Hasta que llegó el momento, hermanos, por ejemplo, que cuando caí mal de la vesícula, eso de si yo ya estoy 11 y más, ya comienza a darme un dolor acá. Y es un aviso. Y no puedo descansar bien. Entonces, en cambio, cuando duermo más temprano y me levanto más temprano, es normal. Entonces, algo ahí, ¿no es cierto?, en el reloj que Dios ha diseñado en el cuerpo, y hay que ver, cada uno, los cuerpos no son iguales. Claro, pues claro, de hecho, ¿no? Tercera, reñir, chismear y calumniar. ¿Qué es el reñir? ¿Qué es el reñir? Ya, claro. Dice el hermano, reñir es. A ver, ¿cómo sería un ejemplo de reñir? No. Claro, el reñir tiene que ver con el enojarse, ¿qué más? Cuando ustedes han leído el caso de Caín y Abel, que terminó en muerte, en la traducción se usa el término que está así para reñir es esa cólera que le llevó, ¿no es cierto?, a Caín, esa cólera que parece infantil, ¿no?, porque él se sintió mal porque Dios lo hubiera aceptado a él más que a Abel, más que a él por su sacrificio, ¿no? Y le llevó a terminar con la vida de él. Entonces, reñir tiene que ver con ese enojarse y acabarse la vida a la persona, ¿no es cierto? ¿Ese qué es? Reñir. No, el reñir es el molestarse y acabarle la vida a la persona. ¿Se dan cuenta que a veces ¿qué más? El chismear.
Ya eso ya está sobreentendido, ¿no? La pregunta es, ¿el chisme es hablar algo que no es cierto o el chisme es hablar algo que es cierto? ¿El chisme es hablar algo que no es cierto o es hablar que algo es cierto? Ajá. Se convierte en chisme cuando uno habla Claro. una y otra persona. Porque Claro. uno lo puede comentar normal. Claro. No, pero es una demanda, El chisme es de algo real. Claro, claro, no, claro, pero eso ya es la calumnia. No es calumnia. O sea, el chisme, hermanos, es, por ejemplo, el chisme es contar que algo es cierto, pero que no me compete contarlo a mí. Por ejemplo, como un caso. Algo que yo sé, pero ya me lo dijeron, bueno, ya me lo transmitieron. Yo vi que yo, era en mí. Claro, exacto. O sea, eso puede ser cierto. O sea, el chisme no es que sea mentira, es cierto lo que tú viste o lo que tú oíste. Pero ¿por qué es malo? ¿Por qué es condenado por la Escritura? Porque el hecho de que tú le cuentas a otro, le cuentas a otro, ¿no es cierto? Algo que no te ha autorizado a la otra persona para que lo cuentes. O sea, puede ser verdad, ¿no? Las malas conversaciones con otros. Claro. Por eso que incluso, hermanos, Eso pasa con ese. Por ejemplo, yo sí le cuento algo, ¿no? Digamos ya. Que yo voy a contar al pastor que viene a mí. Usted Claro. le cuenta al hermano amigo, Claro. que es su amigo. El hermano amigo. Claro, así sea verdad, o sea, no. Pero a una hermana cuando sea cierto algo, por ejemplo, yo no lo debo contar si no lo beneficia a la persona de quien estoy contando. Ese chisme. Por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Si yo digo, el hermano Domingo ingresó a la universidad, hermano, te cuento. ¿Ese chisme? No es chisme, porque no daña al hermano. No daña al hermano, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, si yo digo acá a una hermana, hoy te cuento, fíjate, la hermana está endeudada, debe a tal y a tal persona. Eso sí es chisme. ¿Por qué? Porque no beneficia a la persona. A menos que sea un caso, ¿no es cierto? Que alguien te dice, oye, hermano, fíjate, hay tal persona que me está pidiendo que le preste dinero. Y entonces, ahí sí es otra cosa, porque tú quieres proteger a la otra persona, ¿no es cierto? Mira, hermano, si tú le vas a prestar, ten mucho cuidado, pregunta bien. Ya tú estás tratando de ¿qué? Proteger a la otra persona, ¿te das cuenta? Tenemos lo que es la diferencia del chisme. El chisme es contar algo que es cierto, pero que no le beneficia a la persona. Claro, claro. Y la calumnia es ya contar algo que no es cierto. Tú, la mitad pues es cierto, pero tú lo estás ¿qué? Inventando, aumentando, ¿no? Claro. Entonces ya ese es ya diabólico y todo bien. A ver, ¿qué más? Defraudar o tomar ventaja al comprar o al vender o dar falso testimonio. Engañar en compras, por ejemplo, ¿no? Yo sé que mi celular está agonizando, ¿cierto? Y yo le digo a Beatriz, te vendo, mira, te vendo, mira, bueno, va a tener mucho tiempo. Y yo lo vendo y sé que en la semana siguiente, la quincena siguiente del mes, se murió el celular, ¿no? Entonces yo estoy, ¿qué? ¿Haciendo qué? Claro, estoy defraudando. ¿No? ¿Qué más es defraudar? Yo compro un producto, ¿no es cierto?, que es malo y lo vendo diciendo que es bueno, ¿no? Bueno, también llega ahí, pero porque acá llega, porque justamente dice engañar o comprar y vestir o vender falso testimonio. Entonces, también es defraudar, hermanos, cuando yo vendo un producto diciendo que es 1 kilo y solamente tiene 900 gramos. Claro, ¿no es cierto? También es defraudar eso. Sí, claro. Entonces, también son defraudar. Claro. Por decir 1 kilo de 100 gramos y solamente me venden en 900 gramos por kilo. Claro. Bueno, menos sí. Ya me está robando. Claro. O igual la costumbre de la gente, no, en esto yo te estoy perdiendo, ya te estoy vendiendo perdiendo, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo hacen por vender, no es así. Y claro, y dar falso testimonio también, de hecho. Si él algo que me está vendiendo a mí lo
soles Ujú. y a mí me lo vende más. ¿Cómo es la cosa ahí? No, ahí está bien. Negocio, Pero claro, o claro, está- pero es claro, pero hay un punto donde claro, el negocio tiene un margen de ganancia aceptable, permitido por, incluso por, igual que el alquiler, ¿no? El alquiler tiene un margen de ganancia. Si tú vas por encima ya se llama usura. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero también se da el problema a la inversa. Por ejemplo, yo sé que mi hermano está atravesando una necesidad, ¿no? Me dice, pastor, Chamira, ve, necesito, te vendo mi televisor. Mi hermano de repente lo costó sus 1,000 soles. Yo le digo, sé que tiene necesidad. Me aprovecho de esa necesidad. Le digo, mira, si gustas te doy 300 soles, hermano. 300 soles si gustas. Más no tengo. Y el hermano, como tiene necesidad, lo remató en 300. Entonces yo estoy sacando, ¿qué? Ventaja al comprar. ¿No es cierto? Y no está bien. Sacar con... Claro. Ese es sacar ventaja al comprar o al vender. Claro. Sí. Eso no está bien. algo que usted decía sobre el orgullo del descuido. Ese es, sí. Este es el que queríamos también, estamos con el orgullo en vestido conducta. A ver, ¿desde cuándo nosotros o sea, qué es malo en la vestidura, hermanos? Nosotros no andamos como, y eso es importante, hermanos, saberlo, porque alguna hermana me dijo, pastor, pero tal hermano, tal hermana, se está vistiendo con pantalón, pero es que la posición de la iglesia no es sobre eso. O sea, eso sí es una posición fijada por el movimiento misionero, que la mujer no debe vestirse con pantalones. La posición de la iglesia nazarena no es esa. La posición de la iglesia nazarena, ¿qué es sobre la ropa? Es que el orgullo, ¿qué? En el vestido. ¿Qué es el orgullo en el vestido? ¿Qué es el orgullo en el vestido? Eso está un poquito más adelante, pero el orgullo en el vestido tiene que ver del otro lado más bien de la persona. Por ejemplo, el tratar es como si yo a mi hermano lo veo por debajo de mi hombro porque él se viste con ropa. Sí, y mientras yo sí. Entonces, el orgullo es eso, en el que creo que yo me siento superior por vestirme, ¿qué? Con mejor ropa, de repente con mejor calzado, ¿no es cierto? De repente con mejores objetos. Ese es el orgullo, ¿qué? En el vestido, del que hay que cuidarnos. Porque, o sea, no es solamente el otro lado, ¿no? Entonces, el orgullo, o sea, una persona se puede vestir modesta, o sea, una persona, a ver, se puede, no modestamente, una persona se puede vestir decorosamente y sin embargo estar, ¿qué? En pecado. O sea, se puede vestir tan decorosamente, ¿no es cierto? Pero estar pecando en el orgullo al vestirse. Y eso es lo que está prohibido, por eso cuando la Biblia habla que no nos peinemos con peinados, ¿qué? Ostentosos, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los lados, hermanos. ¿Por qué? Porque justamente de donde nosotros venimos, los metodistas y los nazarenos, la que procuraban es que la gente más bien no invierta altas cantidades de dinero ¿en qué? En su vestimenta, sino que se vista con sencillez y más bien pueda que ayudar o contribuir a otros en sus necesidades. Ahí era, ¿no es cierto? Ahí apuntaba el mensaje de la iglesia. ¿Sí? Ese es y claro, y está el otro lado también lo que vamos a leer ahí esas dos citas. 1 Timoteo 2:8 al 10, a ver. ¿Qué es el vestir con pudor, no? Vestir con pudor. A ver, léalo. Léalo. Primera Timoteo 2:8 al 10. Dice,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Sí, está bien. Como tú. Sí, léalo a ver. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y el 10 qué dice? 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, Ahí está. sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, ese asunto nosotros le escapamos, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos nosotros? Que la mujer, ¿qué dice? ¿Dónde nos quedamos? Que se vista decorosamente, ¿no? Pero nos olvidamos que después, ¿qué dice? No con ropas, ¿qué? No, algo más dice. ¿No con ropas, qué? No. A ver, sigan leyéndolo. Con pudor, No, más. ni con peinados ostentosos, ni con ropa, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. Ajá, miren esa parte de la Biblia que a veces lo obviamos, ¿no? La ropa costosa, ¿sí? También está prohibido por la enseñanza bíblica. ¿Qué les parece eso? Muy buena la recomendación, pues, hermano. Muy buena. Claro, pero a veces lo pasamos por alto, ¿no? Nos quedamos en que hay que vestirnos con decoro y nos olvidamos que la Biblia también condena, ¿no es cierto? Porque imagínense, a ver, uno puede acabar la vida de una persona, de repente dice, no, esta no vino tan decorosamente, y sin embargo tú viniste decorosamente, pero el principio bíblico va más allá, que dice, ni con ropas, ¿qué? Costosas. ¿Qué más dice? Ni oro, ni perlas, ni vestidos. Costosos. ¿Qué les parece esa parte? Por eso que el principio bíblico, el principio que la iglesia sostiene, que es vestirse con pudor y modestia cristiana. ¿Qué es dos cosas ahí? ¿Qué es el pudor? El pudor es la parte donde uno dice, si a mí me vieran vestido así, no, la gente no se, a ver, no se alarmaría, la gente no se rubos. ¿Cómo es la palabra? Ruboros. Sí, ruborizarse, ¿no? Sí. Entonces, eso es, hermanos, también que lo que debería preocuparnos. A ver, el pudor es, así como yo me estoy vistiendo, ¿no les llamaría la atención a la gente? ¿Sí? El lenguaje bíblico es, no se escandalizaría. No, Entonces, eso es una parte. Esa es una parte. Pero la otra parte es modestia en el vestir. ¿Qué es la modestia en el vestir? Claro, exacto. Que no, o sea, en la modestia ya entra con ¿qué? No por si acaso, la modestia no es igual que el decoro. La modestia tiene que ver con no usar ropas ¿qué? Tiene que ver con el precio. O sea, lo decoroso tiene que ver con que la ropa sea, pues, sea, diríamos, aceptable, sea una ropa que no despierta en otros, sí, rubor, ¿no? Sino que sea, una ropa, pues, que cubre lo que debe cubrir nuestro cuerpo. ¿Entendemos? ¿Sí? Claro, sí, exacto. Por ejemplo, el aniversario 50, no me acuerdo siempre de referencia. Todos pues tratamos de seguir el movimiento de los versículos. Y una hermanita que no quería entrar. No sé quién es, pero no quiso entrar. No me contaron su quiere. No quiso entrar porque dice, no, me acuerdo cómo estoy vestida yo y cómo están vestidos los demás. No sé si invitar, no me acuerdo, fue reciente. Entonces no quiso. Claro. No quiso ingresar. Nosotros sin darnos cuenta. Claro, habíamos, sí. Haciendo sentir mal quizá porque no claro. muy presentes Claro. Entonces, las dos hermanos en la iglesia de Nazareno, esos son, con la vestimenta tiene que ver esas dos cosas. Pudor, es decir, que sea una vestimenta rescatada, como decimos, y modestia, que no sea, ¿qué? Excesivamente cara.
Y esa parte nosotros la hemos dejado de lado. Y además hay hijos que mientras, sí, diga. Pero eso, hermano, con todo respeto, todos ustedes los pastores, hermanos, son los responsables de esto, hermano. Porque se ha venido pasando por algo, alguien tiene que poner fotos, hermano. Claro. Porque sabe que, hermano, mire, delante del Señor, ustedes, hermano, van a ser los primeros, hermano. Claro. Hermano, y sí que le duele a quien le duele, hermano, yo sí que a mí a veces me ha chocado a mí, claro, gracias al Señor, porque la palabra de Dios es medicina. Claro, y el pasaje bíblico, tenemos que abrir los ojos y ver. y el pasaje bíblico lo menciona, ¿no? Lo menciona literalmente, así lo dice, ¿no? No ropas, ¿qué? Costosas o caras, ¿no? Así lo ¿Qué caro dice? Eso es. Digo, Eso. para no pasar. A veces pasa en el cabello, cuando se pintan, pues. Ostentosamente. Ya, ese ya es otra parte, ¿no? Otra parte. Claro. Claro, dice, hermanos, que en las iglesias del primer siglo, cuando el apóstol escribe eso, porque habían mujeres que se hacían unos cendulados súper, ¿no es cierto? Que era, pues, o sea, llamaba como si alguien se pintara de rojo la cabeza, ya llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, así. Entonces, el apóstol, sí. Esos dos asuntos eran cuestionados. Ahora, entonces, ambos tienen que ir de la mano, ¿no? Porque puede ser que uno cuestiona al otro y el otro, o sea, no es ambos de la mano. La ostenticidad con el ser decoroso, ¿verdad? Ostentoso y decoroso son dos principios bíblicos, que no significan lo mismo. Y ahí es donde nos pasamos por alto. Ya, ¿y qué es el otro principio? Música, literatura y diversiones que deshonran a Dios. ¿Toda música es mala? Dice un hermano, si es cristiana. No, pero hay música, miren qué dice, música, literatura y diversiones que deshonran a Dios. ¿Todas las diversiones son malas? No. Hay diversiones que deshonran a Dios. ¿Todas las literatura es mala? No. Hay literatura que no es cristiana, pero uno los lee. Por ejemplo, las Oye, si hay música no cristiana. Ya, ahí voy, llego. Claro. Por ejemplo, hermanos, miren, hay literatura que no es cristiana, solo leemos. Claro, por ejemplo, ¿qué obras no hemos leído, no es cierto? Claro, que sabemos que no son, claro, uno dice, pastor, pero habla de los dioses, de los no sé cuántos, ¿no es cierto? Habla de cómo es. Pero otra cosa es que tú ya leas algunas obras que ya tienen otro tenor, ¿no es cierto? Ya, entonces esos tienes que, no, es que son obras, por ser obras yo los tengo que leer. No, o sea, hay obras que son, ¿no es cierto? Hay obras. Es más, hemos leído en nuestro tiempo también obras de superación, ¿verdad? ¿Quién no hemos leído esas obras? Eso es normal. Ahora, ¿y qué hacemos sobre la música? La música de los 80 sí era muy sana. Dependiendo de la letra. Ellos ahora ¿Ah? último en esta. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos sobre la música? Cada quien defiende su música. Yo voy a defender. Claro. Miren, hermanos, yo en la parte de música, cuando a mí me han preguntado incluso, pastor, y esta cancioncita no lo puedo traer para el día de los enamorados, el día si habla sobre el amor, habla sobre... Y ¿saben qué, hermanos? Yo tuve un tiempo, compré en la librería Bautista una revista acerca de la música. Y me sorprendí, hermanos, de cómo, o sea, muchos de los cantantes para tener éxito en la vida, ¿no es cierto? Y son canciones que han pegado, que tú lo escuchas pareciera que no tuviera ningún efecto, ¿no es cierto? Pero justamente cuando leí sobre esas revistas de los pactos que hacían los cantantes satánicos para que tenga acogida su música, no, dije, no. Hoy creo que en el mundo cristiano hay música suficiente y variada para poder. Pero dice un pastor, pero a mí, dice un hermano, pastor, pero a mí las baladitas me traen no sé qué. Yo, en ese sentido, he preferido decirles, Muchos de ellos se han convertido, como Leonardo, llegó incluso ya.
Sí, aceptar lo que es. algunos de ellos se han convertido, pero no todos, no todos. De Bolivia, Iván Cruz, Sí, ya por sus enfermedades, porque a Iván Cruz le dio cáncer a la hígado. claro, ellos se convirtieron, pero sus canciones ya quedaron. Pero Porque, quisieron cambiar. sí. Lo han hecho algunos, lo han hecho, por ejemplo, el caso del sexteto también lo han hecho algunos, sí. Pero yo no hablo ahí por la persona ya, ¿no? Sino que yo hablo por la música que fue creada en ese contexto. Entonces, ahí sí tengo y yo, sinceramente, no escucho música que no haya nacido en un contexto, en un origen cristiano. Salvo que a veces uno ve, de repente, uno está viendo una película, un video, una vez ponen algún tipo de música. Justo ese día estaba viendo el testimonio de Katy Jara, ¿no es cierto? Y claro, en la entrevista que le hicieron ponían sus cumbias del pasado, ¿no? Y alguien estaba limpiando y dice, como que pastor que está escuchando, ¿no? No va a salir a explicarlo, sabe que hermana, estoy escuchando sí. Entonces, es ahí también, claro, es la intención, lo que estoy diciendo que uno sabe que escuchar, pero lo habían hecho un reportaje, una entrevista previa a ella, iba a ser creo que por Gastelumendi, y antes de la entrevista pusieron de dónde ella venía, ¿no? Y entonces, ahí recién sabía que sus canciones eran de ella. Entonces, miren, sí, en ese sentido, nos van a pedir, si ustedes me dicen, pastor, su opinión, yo voy por ahí, más por el contexto de la música que salió. Yo sé que de repente dirán, pastor, pero, porque también el libro de Cantares, hermano, no es que es diabólico porque se canta el amor, ¿no? Pero el libro de Cantares, pues que tiene un contexto si no diríamos, ese libro es también dañino, ¿no? Y no es así, no es el contenido, ¿no es cierto?, que puede hablar sobre los poemas de amor, ¿no es cierto?, que están bien, pero es más bien el contexto cómo surgió esa música. Es la que tengo mis reservas y discrepancias. ¿Qué hora es, hermana? Ya le están llamando, ya. Entonces, miren, entiendo, hermana. Entonces, hay 4 hábitos nocivos, recuerden, bebidas embriagantes, drogas ilícitas, tabaco de cualquier forma y negocio con esas sustancias. No podemos vender, ¿no? Porque hay una hermana que no tomaba licor, pero sí vendía. Está mal también. ¿Sí? Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿por qué crees que la iglesia incluye la vestimenta y las diversiones en este pacto? Claro, sí, hay que... Bueno, en el caso, hermanos, claro, hay que tener, hermanos, ahí, o sea, mucho cuidado. Claro, hay algunos que no te traen, ¿no? Pero tú sabes que si traen por contenido, hay que tener bastante cuidado. Sobre todo algunos más que otros, yo diría, porque algunos estamos más propensos. Yo particularmente, hermanos, soy más... No, me refería a lo de venta. Ya. Sí, tú vendes. No, claro, porque obviamente, finalmente, son comidas que está prohibido, está permitido venderlos. Pero sí, el que lo consume tiene que tener bastante cuidado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi negocio? La pregunta no puede, justamente son los que más se venden. ¿No es cierto? ¿Qué hago yo ahí? Entonces siempre, porque, claro, uno dice, pastor, yo no vendo cigarros, no vendo cerveza, pero eso también hace daño. Yo justo le fastidio a mi hermano porque mi hermano vende cachangas con champú. Y saben que esas cachangas pues, tienen alto contenido es rico, ¿no? Pero de grasa. Entonces hoy le digo, tú estás prohibido sobre eso, porque él es muy defensor de ciertas cosas. ¿Y esto? ¿Y esto no? Claro, ¿no es cierto? Entonces, sí, a veces, hermanos, es bueno entender que también de repente hay que entender, hermanos, que lo que tú produces y vendes debe ser para bienestar de la sociedad también, ¿no? Sí. Y creo que hay que sacarnos el sombrero con los adventistas, ¿no? Porque los adventistas están produciéndose, no solamente cuestionan, ellos han comenzado a producir una línea de productos que son, ¿qué? Beneficiosos para la salud. Hermanos,
Y la última, ahí terminamos, tiene que ver con la comunión, ¿con qué? Sincera con la iglesia. Y este es importante, miren, ve, no hablar mal de ella. ¿Por qué, hermanos? A veces, o sea, uno criticando a su misma iglesia no está bien. Porque si uno está en la iglesia, uno puede ir a las personas, porque no es toda la iglesia. Puede ver que algunas personas están actuando mal, uno tiene que ir y conversar con ellas. No es la forma ir y hablar mal de la iglesia. No está bien. ¿Qué más? Hay que estar comprometidos con su doctrina y gobierno, aceptar y vivir las enseñanzas. Participación activa, no solo asistir, sino involucrarse, ¿no? Y testimonio, ser parte de la misión. Ahora, no sé, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta. Hay ahí varias preguntas que he ido formulando, está con su respuesta también. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, hay personas así, y yo he tenido que alguna vez decirle, hermano, mira, a ver, él me señalaba tantas acciones, le digo, hermano, si tú no estás contento con él, no, y como otra iglesia casi, le digo, hermano, pero tú tienes la libertad, le digo, hermano, mira, si tú no te satisface la iglesia acá, no estás contento después de todo, le digo, porque le digo, tú has agotado el camino, ¿cuál es el camino? Le digo, mira, tú has visto, tú has hablado con las personas, sí, pastor, yo he hablado, pero le digo, hermano, a lo mejor el problema no son ellas, es tu forma también de tú pensar, porque tú dices que has cambiado, que has hecho esto. Le digo, ahora, si tú ya no te encuentras feliz acá, le digo, hermano, pide tu traslado, le digo, a la iglesia lo que tú quieres ir. Porque tampoco ya uno, hermanos, imagínense, estar hablando mal de la iglesia, no es como si yo viviera en una casa de mi familia y todo el tiempo hablar de mi familia, ¿no es cierto? No está bien, pero no está bien. Claro, no está bien. Entonces yo he tenido que decirles. Y es así, hermano, la iglesia nacional dice eso. Tú te uniste a la iglesia voluntariamente, ¿no es cierto? Y si algún momento llegas a darte cuenta o llegas a una situación que dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto, tú con toda honestidad te acercas al pastor y dices, pastor, mire, ve, yo ya no quiero estar en esta iglesia. ¿Y el pastor qué va a hacer? Te va a guiar, te va a orientar, y si no estás de acuerdo, te va a decir, hermano, respetamos tu decisión, hermano. Respetamos tu decisión. Sí, pues, claro, sí, es verdad. Porque nadie, hermanos, nadie quiere tener en su... Imagínate tú, invitas a alguien a tu casa, lo haces parte de tu casa, ¿no es cierto? Y comienza a hablar en tu casa, ¿qué te hace esperando el momento? Y si este no se arregla después de conversar, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Sí. Hermanos, terminamos ahí. Vamos a orar. La gente se nos está yendo ya. Las preguntitas esas justamente Hay unas preguntas, sí, al final, pero sí, no, sí tienen disponible su tiempo, porque yo tengo, pero bueno, pregunta. Por ejemplo, en su opinión, ¿por qué las iglesias evangélicas prohíben el uso de maquillaje o el corte de cabello en la mujer? Ya. Y también hay que dice, prohíbe Dios el uso del pantalón en la mujer, ¿cómo se entiende? Ya, bueno, los hablamos. Vamos con la primera. ¿Qué hacer con un hermano si estuviera involucrado en una falta moral del pacto de conducta cristiano? ¿Qué hay que hacer? Siempre, hermano, recordemos, hay que ir directamente a hablar con esta persona, ¿no? Y guiarlo, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que confiese y para que se restaure su relación con Dios. Le hemos ganado al hermano, ¿no es cierto? No es el primer caso, yo vi al hermano que está mal y me voy directamente a hablar con el pastor o con el líder. No, o sea, yo converso con esa persona. Ya si no reacciona, yo doy el siguiente paso, que es ir a hablar con su líder. 2. ¿Debe un cristiano vender bebidas embriagantes y servir? Claro, la respuesta es no, ya, pero este estaba entendido, ¿no? La siguiente. ¿Por qué otras iglesias evangélicas prohíben el uso del maquillaje y joyas y el corte de cabello? Y el corte de cabello en la mujer. ¿Será? ¿La Biblia prohíbe el corte de cabello en la mujer? Por supuesto, que la Biblia dice que la Biblia... A ver, vamos leyendo dos versículos. Primera Timoteo 2:9 y Primera Pedro 3:3 al 4. Sí. Sí, sí. Asimismo que las mujeres se también de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados costosos, ni oro, ni cuerdas, ni vestidos costosos. Sí. Peinados ostentosos. Sí. Sí, el 9. ¿Cuál es ahí la prohibición?
Peinados ostentosos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo ostentoso? Porque ahí también lo que es ostentoso para uno no puede ser para otro. ¿Qué es ostentoso? Claro, llamativo, que no es cierto, claro, exagerado, ¿no? Claro. Viene alguien de repente que se ha rapado por acá, se ha rapado por allá, es ostentoso. O que se ha hecho que parece ¿sí? Por eso, un hermano decía, hermanos, el cristiano ni como arbolito de Navidad, ni como espantapájaro tampoco, ¿no? Claro, ¿sí? ¿No es cierto? Guardar el equilibrio, ¿verdad? Guardar el equilibrio. Sí, ahora, si un hermano, si una hermana se está arreglando porque quiere verse mejor, está bien. Por ejemplo, nosotros nos cortamos la barba, ¿no? ¿Por qué no nos dejamos ¿no es cierto? Pues claro, porque consideramos que es parte de nuestra apariencia personal. ¿Por qué nos cortamos el cabello? O sea, el fin es que, porque el judío, el hebreo, judío no se cortaba el cabello, por si acaso. ¿Cómo es el cabello del judío? ¿No? El cabello largo. Hoy ya no. Porque Pablo dice que no es bueno, ¿no es cierto?, que el hombre esté con el cabello largo, porque ya Pablo ya vivió en la cultura romana. Pero la cultura hebrea era muy diferente. Ahora, ¿y qué hacemos con el cabello de la mujer? ¿Por qué podría ser pecaminoso cortarse? Porque dice la Biblia que hermano, para las mujeres, en vez de verlo en su cabello. Ese pasaje bíblico es interesante y me gustaría, hermanos, y yo estoy viendo porque quiero exponerlo un día ese pasaje, porque ahí hay dos problemas con relación al velo que ha sido mal entendido. Y muy bueno me trae ese, porque después lo estoy preparando ese pasaje bíblico, porque ahí el asunto del velo es un asunto que lo hemos entendido mal. Y lo vamos a, porque ahorita no va a dar el tiempo, pero sí, hermano, es bueno ese pasaje para estudiarlo. Sí, sí, muy bueno. Y sería útil. Claro, sí, sí, sí. Como la monja, pues, ¿no? Como la monja. ¿Así? Ya, porque suele ser. Sí, eso hay que verlo, porque el velo, ¿qué era el velo? No es solamente el velo lo que se ponían atrás. Sí. En la escuela referente a eso. ¿Y qué pasa? Me contestaron las hermanitas. Pero también es escrito que no juzguemos a otros para que no se juzgaran. No tiene que ver, claro. Eso sí. Pero hay que estudiar ese pasaje. Es el mismo problema, hermanos, es el mismo problema del pasaje sobre el divorcio, ¿recuerdan? Que estuvimos hablando la semana, que también había una confusión entre divorcio y divorcio y ¿cuál es la otra palabra? Repudio. Repudio, que uno entendía que era lo mismo. Y cuando no es lo mismo, repudiar con divorciar. Entonces, dos cosas. Vamos a la siguiente. ¿Prohíbe Dios el uso del pantalón de la mujer? ¿Cómo se entiende Deuteronomio 22:5 y 1 Timoteo 2:9? ¿Prohíbe Dios el uso del pantalón de la mujer? Y la respuesta inmediata es no. ¿Por qué no, hermanos? Porque la Biblia, cuando se escribió ese pasaje, no se usaba pantalón. La Biblia más bien dice, el hombre no utilizará ¿qué? Traje de mujer, y la mujer no utilizará ¿qué? ¿Traje de qué? Del hombre. Pero el pantalón para mujer, Traje. ¿Cómo? Si nosotros como varones, nosotros en la vida vamos a ponernos falda, pues. Claro. No, pues. Pero si tú te pusieras, ya está prohibido. Ya está prohibido. Ya, y si la mujer se pusiera tu ropa, también está prohibido. Por supuesto. Claro, a eso es. Adelante. pero en ese entonces la ropa del hombre no era pantalón. Ah, claro. La ropa del hombre era túnica. Claro. Por eso que yo he dicho, no, claro, por eso que yo no le he dicho al hermano, si la mujer se pusiera tu pantalón, yo le he dicho si pusiera tu ropa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, lo prohibido estaba el ponerse el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. ¿Por qué? Porque el contexto del pasaje tiene que ver, hermanos, con evitar y contrarrestar la homosexualidad y el transvestismo. Claro, porque imagínate aquí a mi hermano David
el próximo culto con la ropa de Beatriz, ¿no? Digo, hermano, ¿qué te pasó? ¿No? Algo sucedió. Claro, eso sería ¿qué? Claro, ¿no es cierto? Eso sería claro, verlo a una persona, a un varón vestido con ropa de mujer, ¿no es cierto? Claro, claro, aún con el pantalón de mujer, no, ese va a ser sí, sí. Entonces, hermanos, sí, es eso, hermanos, el contexto del pasaje, o sea, no es, ahora, porque ¿qué pasa si algún momento ha habido alguna situación de una actividad que yo he tenido que darle mi saco a mi esposa? Pero por el frío mismo, ¿no? O sea, no llevó ella su saco y el frío es tan fuerte que yo no puedo decir que mi esposa esté ahí que sufre con el frío cuando yo lo puedo desprenderme para que ella se abrigue, ¿no? Entonces, en eso, no, pero se está poniendo ropa de varón. Pero la intención de ese momento, ¿qué es? Claro, porque otra cosa es que mi esposa me diga, oye, ¿sabes qué? Me ha gustado tu saco, dame para yo ir al o yo diciendo lo mismo, ¿no? Hermanos que participaron, salió presentado por ejemplo, a leer la Biblia, o a cantar coros, a veces, con pantalón, pero es que, hermano, la posición de la iglesia del Nazareno, basado en la escritura, no es sobre el pantalón. Ya, pero tiene que No, es que por eso, yo le estoy explicando. El problema sería, hermano, si esa hermana salió, ¿no es cierto? Salió con el pantalón de un hombre. ¿No es cierto? No, pero ya casi o el problema sería si el hermano salió con un pantalón de una mujer, ¿no? Ahí está el problema. Pero ya aún a un hermano así, no por una cuestión de mandato bíblico, sino por una cuestión a veces de urbanismo, ¿no es cierto? Se dice que hay las leyes de urbanidad, ¿no es cierto? Las leyes de urbanidad no necesariamente son porque sean malas, sino porque, por ejemplo, yo sí digo, las hermanas, los hermanos que vamos a participar en el culto, hay que ir vestido, ¿qué? Lo más que formalmente, ¿no es cierto? Formalmente, sí, eso sí, es verdad. Claro, pero hermanos, hay que tener cuidado con las posiciones, con la acción de la ropa, porque la posición de la iglesia e interpretación y mutuo acorde sobre ¿qué? Pudor y modestia. Sí, pudor y modestia. Ahora, de hecho hay que ser muy cuidadosos porque tampoco queremos causar ahí divisiones. Me dice un hermano que nadie se cortaba el cabello de las esposas hasta que cuando él habló sobre eso, todos, la mayoría se fueron a cortar el cabello. Entonces parece que habían estado reprimidas ahí. Sí. Vamos. Porque sabes, hermano, yo luché con mi esposa. No, me muerto, pero gracias a Dios ahora nunca lo abrí, salvo buenos pantalones. Claro, no, está bien. Es muy de acuerdo. Pero más responsabilidad va sobre la cabeza. Los maestros, ¿no? No, pero hay que tener cuidado, hermano, también de no estar imponiendo posiciones que no son de la iglesia, que son personales. Sí. No, a veces uno hace una interpretación del pasaje y se convierte, o sea, a la luz de mi opinión personal. Pero, por ejemplo, yo les digo, la Biblia no dice ahí no dice no utilizará pantalón. La Biblia dice no utilizará traje de ¿qué? No, porque el pantalón de la mujer es diseñado para las mujeres. Y el pantalón del hombre es diseñado para el hombre. Pero hay faltas. Claro. Por eso que el principio de la iglesia no es hablar sobre el pantalón, es hablar sobre pudor en el vestido. Porque tanto un pantalón como una falda, como un vestido puede ser impúdico. Porque no garantiza que la falda y el pantalón, o la falda y el vestido sea pudoroso. Puede ser impúdico también. Porque ahí está el asunto, ¿no? Hay personas que dicen, yo voy a evitar ir con mi pantalón al templo, pero de repente va vestido impúdicamente. Porque la gente para sacar la vuelta a las cosas es bien trope, ¿no? Vamos ya. Yo sé que hay mucho que decir, pero sí. Sí, es bueno.
pantalonudas. Ah, la iglesia de las pantalonudas. La iglesia de la cultura. Uy, hermano, de verdad. Pero no se sienta mal por eso, hermano. Porque hay otras cosas que son más importantes que eso. Ese pantalón que no sea caro. Sí. Vamos orando. Sí. Vamos orando. Padre, gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, sobre todo mis hermanos que regresen a sus casas. Cuida de ellos, Señor, cuida de sus vidas. Gobierna, Señor, sus vidas siempre. Estamos agradecidos por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar estudiando tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Nos vamos.